Yo considero que vamos a poder juntos inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones. Estamos nosotros llevando a cabo una transformación pacífica que consiste básicamente en eliminar, en desterrar la corrupción, que era el principal problema de México. Se llevó a cabo el diálogo de alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos y funcionarios de nuestro país, de México, en el cual se tiene como prioridad pues, fortalecer las relaciones económicas y políticas que existen entre mexicanos y estadounidenses. Se supone que la reunión tuvo como objetivo fortalecer la seguridad nacional y binacional entre mexicanos y estadounidenses, así como también la eliminación del Plan Mérida, que recordemos se firmó en el periodo de George Washington. Fue una iniciativa de él en conjunto con México en el periodo donde gobernaba el PAN aquí en México. Y el Plan Mérida tenía como objetivo, les digo, combatir al narcotráfico con la venta de armamento de Estados Unidos hacia México. Pero ¿cuáles son los objetivos principales en los cuales se van a enfocar en esta reunión tan importante tanto los funcionarios estadounidenses como los mexicanos? El gobierno estadounidense publicó su agenda, la cual comprende 4 puntos muy importantes. El primero se llama Reconstruir Juntos, que tiene como prioridad fomentar el crecimiento económico a través de mejores suministros comerciales y a través de mejorar la infraestructura comercial. El segundo punto que mencionó en esta publicación el gobierno estadounidense es que se va a tocar el tema de fomentar el crecimiento económico y social en el sur del país, enfocándose específicamente en Centroamérica y lo que tiene que ver, les digo, con el sur de México. Esto porque sabemos pues la región como más afectada por la migración, además del norte, es el sur de México. Lo que pasa es que en el norte tenemos mucho más recursos económicos y sociales para brindar apoyo y ayuda a migrantes, y en el sur pues tristemente carecemos de estos recursos económicos para ayudar a los migrantes que cruzan la frontera hacia México provenientes de Centroamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos. El segundo punto tiene que ver con proyecciones a futuro, que básicamente es pues de alguna manera tener muy claros los puntos a los cuales se están dirigiendo en conjunto tanto México como Estados Unidos y trabajar juntos para que el compartir los datos tanto México como Estados Unidos de cómo van en materia económica, política, social, cultural, pues que esos datos fluyan de manera pues eficiente entre México y Estados Unidos, para así tener como un panorama muy amplio y además muy claro de lo que está pasando con nuestro país vecino y ellos con nosotros. Y el cuarto punto tiene que ver con fortalecer pues a los ciudadanos mexicanos específicamente y centroamericanos con el plan. Aunque ha recibido muchísimas críticas el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que tiene Andrés Manuel López Obrador por las becas que se les está dando a los mal llamados ninis y despectivamente además, pero este programa ha sido tomado como un ejemplo en Estados Unidos, como una vía para mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos mexicanos, y la intención es replicar este mismo programa en Centroamérica, en países como El Salvador, Guatemala, que tienen problemas los jóvenes para encontrar trabajo, para tener estudios y además para empezar a hacer una carrera en alguna empresa. Entonces este programa financiado por Estados Unidos se intenta replicar en países de Centroamérica. Entonces Estados Unidos piensa que este programa de Andrés Manuel López Obrador, que les digo ha sido muy criticado por nosotros aquí en México, es un gran vínculo para lograr que los jóvenes y en general la población se quede en sus países porque empiece a haber pues más oportunidades. Y les digo, el enfoque va en materia de seguridad binacional,
seguridad que tiene que ver con el combate, específicamente así lo ha manejado la embajada estadounidense, con el combate al narcotráfico. Sin embargo, para darnos un contexto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, ha dicho que pues esta es una reunión que marca un parteaguas entre México y Estados Unidos, y que México tiene todas las ganas de cooperar con Estados Unidos, de mejorar la cooperación, pero siempre desde una perspectiva del respeto y pues de alguna manera, sí, el respeto a la autonomía de cada país. Ahora vi un artículo en el Washington Post de León Krause, o Kraus, como lo quieran mencionar, que si ustedes están como en esta órbita de la política mexicana, los Krauses son, junto con Loret de Mola, junto con Broso, son los periodistas atacados por Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, a veces con razón y a veces no tanta, pero pertenece a este conjunto de periodistas, les digo. Y en el artículo, que se titula, por cierto, les digo, en el Washington Post, escrito por él, se titula cómo AMLO está tratando de empeorar las relaciones entre México y Estados Unidos, que yo creo que es muy alarmista el título. Y además, mientras tú lees el artículo, pues te das cuenta de que claramente es un enfoque en contra de Andrés Manuel, y un poco, diría yo, pues desde mi humildad, un poco, les digo, alarmante y extremista en muchos aspectos. No porque yo apoye a AMLO, ni tampoco porque yo apoye a este grupo de periodistas que critican a Andrés Manuel, pero se nota la pérdida de objetividad en este artículo del Washington Post. ¿Y quiénes participan en esta reunión? Bueno, participan personalidades y pesos pesados de Estados Unidos, tanto el secretario de Estado Antony Blinken, que su llegada a México pues tiene como un contexto político y geopolítico muy fuerte. Diplomáticamente significa mucho que venga Antony Blinken aquí a México. Además viene el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland. Y por supuesto de México todo el gabinete encabezado por Marcelo Ebrard, y también la aparición de Andrés Manuel López Obrador. Además, Samantha Power, que si ustedes vieron el video, si no por aquí se los dejo, es estratégicamente muy importante su visita, porque es la que se encarga de financiar los apoyos para la democracia en todo el mundo. Es decir, que ella va a ser la encargada de repartir el dinero estadounidense a Centroamérica y a México para todos estos programas que busca pues empezar Estados Unidos, les digo, tanto aquí en México como en Centroamérica. Y a ver, un poco de contexto geopolítico. Las relaciones, sí es verdad, están un poco tensas, un poco diría yo, hasta ahí. No diría tensas y mucho menos diría que están a punto de romperse las relaciones, o que están muy dañadas, como sí lo manejan este grupo de periodistas que sí a mi manera de ver son muy radicales, pero también lo son así porque Andrés Manuel López Obrador, al criticarlos, también es radical. Entonces como que son los dos polos, digamos, en términos coloquiales y muy simplistas, los de izquierda y los de derecha. Los de izquierda encabezados por Andrés Manuel, y los de derecha pues por este grupo de periodistas que sí tienen un peso muy importante en la opinión pública en nuestro país. Pero ¿desde cuándo empezaron a ponerse un poco tensas estas relaciones entre México y Estados Unidos? Bueno, si ustedes recuerdan la detención del general Cienfuegos en uno de los aeropuertos de Estados Unidos, y que después fue extraditado de Estados Unidos a México por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que cuando llegó a México fue liberado, y que Andrés Manuel dijo que era un tema interno de México y que Estados Unidos debía de respetar su decisión. El general Cienfuegos en Estados Unidos está acusado de tráfico de drogas y delitos en general con todo este mundo sucio de las drogas y las armas. Entonces Estados Unidos desde ahí, por supuesto que no le agradó para nada a agencias como la CIA y la DEA, pero el gobierno estadounidense se notó respetuoso con la decisión del presidente de México. Sin embargo, aquí empezaron los problemas. Si ustedes recuerdan, Díaz-Canel, presidente de Cuba, también fue invitado y además pronunció también un discurso
mientras era nuestra celebración del bicentenario de nuestra independencia, y eso tiene un contexto geopolítico muy importante, porque México, además de ser pues anfitrión por la celebración de su independencia, a las personas de la política externa que tú invites, significa que de alguna manera contribuyeron a esta ideología la cual está celebrando. No sé si me explico. O sea, cuando tú invitas a alguien a la celebración de un suceso tan importante como la independencia, es porque ese país fue pieza fundamental y lo sigue siendo en el porvenir de tu país. En Estados Unidos, por algunos sectores, obviamente esto fue visto como una provocación de Andrés Manuel López Obrador para Biden, pero en otros sectores minimizaron mucho el tema, no le dieron tanta importancia, lo que creo que es bueno. Y además, si ustedes recuerdan, en la CELAC pues participaron Nicolás Maduro de Venezuela y también Díaz-Canel, y por supuesto que Andrés Manuel López Obrador siempre se le vio como muy acogedor con ellos. No queremos que se les trate mal tampoco, pero para empezar no debieron siquiera ser invitados desde el punto de vista geopolítico, porque estos dos presidentes son vistos o son mal vistos por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es partícipe, como que no debían de ser invitados, y los demás países de Centroamérica y de Sudamérica que participaron en la CELAC pues se pronunciaron reacios y en contra de los gobiernos tanto de Maduro como de Díaz-Canel, que les digo, mientras eso pasaba en México, pues eran tratados casi como celebridades. Pero también tenemos que decir que Joe Biden fue invitado a la celebración de la independencia, del bicentenario de la independencia, y Joe Biden dijo que no, y en su lugar iba a mandar a Antony Blinken como representante del gobierno estadounidense, pero este también dijo que no iba a poder participar y que se iba a reunir o iba a visitar el país hasta octubre, es decir, hasta esta fecha en la cual se llevó a cabo el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, pero pues que no esté una figura importante del gobierno estadounidense dice muchísimo de cómo estaban las relaciones en ese momento. Sin embargo, también Estados Unidos debió optar, creo yo que así pasó, por no mandar a nadie por las personas que iban a estar en esa celebración, específicamente Díaz-Canel, que era algo como innecesario, y de hecho una hipótesis que manejan algunas fuentes periodísticas es que Andrés Manuel López Obrador trajo a Díaz-Canel y Antony Blinken o Joe Biden había sido invitado a la celebración también, para que se encontraran aquí en México y tuvieran un diálogo, un poco así como casual, de que, pues ya que están aquí, deberían de hablar de temas económicos y geopolíticos, específicamente de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. No sé si me explico. Entonces, al parecer Joe Biden previó esto, y también Antony Blinken, y decidieron no venir a México para no meterse en un escándalo como ese, porque si esto es cierto y se daba o se intentaba dar la reunión, Andrés Manuel como moderador, digamos, o como promotor de esta reunión, y Estados Unidos decía que no, el villano iba a ser Estados Unidos. Y yo creo que esto, pues, claramente los estudiosos de la política estadounidense lo vieron, lo previeron y decidieron no asistir. Sin embargo, les digo, el que no esté Estados Unidos, alguien de Estados Unidos, en la celebración del bicentenario de nuestra independencia, y sí Díaz-Canel, presidente de Cuba, pues desde ahí como que también empezaron a subirse un poco los ánimos en la opinión pública. Entre México y Estados Unidos, específicamente Andrés Manuel y Biden, realmente no ha habido poco y nada de roces o choques en cuanto a política exterior. Recordemos que Andrés Manuel en dos discursos que dio en este contexto del bicentenario, le pidió directamente al gobierno estadounidense levantar las sanciones al gobierno cubano, y por supuesto que pues eso no se dio, porque tampoco el tema es tan sencillo. No es que Estados Unidos sancione porque sí a Cuba. Tienen que ver cuestiones de endeudamiento, temas geopolíticos, temas de democracia y otros temas muy complejos, que si bien lo que se defiende desde Cuba es que
pues, Cuba es un país autónomo y Estados Unidos pues, le dice que no es tan autónomo por la cantidad de deuda que tiene hacia los Estados Unidos. Entonces esta reunión fue básicamente para fortalecer, claro, las relaciones y, en mi opinión, para hacer un plan contra la migración. Es un tema que no se menciona como tal de que se va a tratar, y de hecho los periodistas estadounidenses y mexicanos después en la conferencia de prensa tenían pues sí, la visión, el objetivo de cuestionar a los mandatarios, específicamente a Marcelo Ebrard por México y a Antony Blinken por Estados Unidos, cuestionarlos sobre el tema migratorio, sobre la crisis migratoria que está sufriendo Estados Unidos y México por todos los migrantes que vienen desde Centroamérica, y Estados Unidos, además de eso, por los mexicanos que van hacia Estados Unidos, que al contrario de decrecer la cifra, va en aumento. Entonces, como cierre, no hay un conflicto como tal, les digo, pero sí creo que muchas de las acciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, pues son sus cartas, son las cartas que tiene México para negociar un poco mejor con Estados Unidos. Está bien ver a un presidente que juega un poco sucio para poder negociar con Estados Unidos. Ellos siempre juegan así y por eso son el país que son y por eso están a la cabeza de todos, porque en temas políticos no es de ser políticamente correcto, y menos en temas exteriores y diplomáticos, es de llegar con buenas cartas para negociar lo mejor para tu país. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador no tiene cartas económicas, pues las cartas políticas que tenga, ya que México es un país sí muy autónomo y por supuesto que le coquetea a China, a Rusia, a Cuba, a estos países que no quieren a Estados Unidos y que Estados Unidos tampoco los quiere ni los tolera. Esta es una especie de provocación, pero para llegar con tus mejores cartas posibles, porque les digo, México no tiene cartas para competirle a Estados Unidos en una negociación, o aparentemente no, pero que haya un presidente, les digo, que busque estas cartas por otros lados, hacerlos enfadar con temas geopolíticos, les digo, con estos guiñeos de ojo a los países que no quiere Estados Unidos, está bien. No hay que llegar a estas reuniones de alto nivel con los pantalones abajo. Da gusto, bueno, en lo personal da gusto ver a un presidente que no llega así a esas reuniones, que llega con algo que negociar, que no llega a que Estados Unidos le diga qué es lo que tiene que hacer. Por supuesto, siempre México será México y siempre Estados Unidos será Estados Unidos en este tipo de negociaciones. No creo que se inviertan los papeles, o al menos creo que los de mi generación no lo vamos a ver. Y quién sabe, les digo, si eso ocurra, yo creo que no. Jugando con sus cartas puede hacer varias cosas, puede negociar hasta cierto punto. Negociar temas, ok, te ayudo con los migrantes, los retengo, les doy apoyo en mi país, pero tú trata de no interferir tanto en temas geopolíticos en mi país. No sé si me explico. Entonces dejemos ese tema simplista de hay mala relación entre México y Estados Unidos. Si el tema fuera así de sencillo, estuviéramos invadidos por Estados Unidos. ¿Qué tendríamos nosotros para oponernos a una invasión estadounidense? ¿Con qué cartas le competiríamos? ¿Militares? ¿Económicas? ¿Con qué cartas? Pero las cartas, les digo, que puede jugar Andrés Manuel López Obrador, lo está haciendo y lo está haciendo bien. Andrés Manuel tiene mucho que criticarle, pero les digo, esta figura que da Andrés Manuel de ir y negociar con unas cartas, aunque sea pocas, pero está bien. Yo creo que ha manejado bien la situación. Estos coqueteos, estos guiños a este tipo de países que, les digo, están en contra de Estados Unidos, siempre, o bueno, hasta lo que va, le han sido de alguna manera útiles para negociar con Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo este juego de declaraciones? Porque eso es lo que vemos nosotros, pero por debajo, ¿qué hablaron realmente Antony Blinken y Marcelo Ebrard? ¿En qué quedaron? O sea, sí, mejorar el tema de los jóvenes, cuánto dinero, el tema de ayudar a Centroamérica, ayudar, o más bien vas a reforzar la frontera a México para que no lleguen a mi país. Es decir, esto que nos llega a nosotros como información es únicamente ayuda para sacar nuestras hipótesis y de alguna manera criticar desde un punto de vista
estar informado, por supuesto, pero criticar lo que se está haciendo, porque por debajo de la mesa les aseguro que los migrantes son los más afectados, los ciudadanos que buscan una mejor vida, que tienen derecho a buscarla, a probar suerte e intentar llegar a Estados Unidos y el acceso, les digo, a una mejor calidad de vida, tienen el derecho. Y por supuesto que México, yo estoy seguro de que una de las razones por las cuales a México le están dando como muchos beneficios por parte de Estados Unidos es porque México se ha comprometido a ser un país pues que detiene a migrantes, detiene en el sentido estricto de detenerlos y encarcelarlos y después enviarlos por supuesto a su país, pero también en retenerlos, en el sentido de que lleguen los menos posibles, algo que en los anteriores gobiernos no se hacía prácticamente nada para frenar el paso de migrantes de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero lo hayan disfrutado. Dejen abajo sus comentarios, qué opinan de pues estas fuertes como confrontaciones entre México y Estados Unidos, por qué creen que se estén dando, qué es lo que se está cocinando debajo de la mesa. Comenten, denle like, dislike si no les gustó, compartan el video, guarden la publicación, todo lo que ayude a que se rompa el algoritmo y pueda pues obtener más audiencia y puedan llegar más personas a ver este contenido. Y suscríbanse al canal si lo están viendo en YouTube. Que estén muy bien, peregrinos, nos vemos en la próxima, hasta luego.